Mis hermanos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, para cuando se encuentren estudiando este estudio bíblico. Seguimos estudiando el capítulo 12 de Lucas. Ya vamos por la mitad del libro, ya vamos por la mitad del capítulo. En esta ocasión, mis hermanos, vamos a continuar estudiando este capítulo 12, que nos ha regalado unas enseñanzas bastante provechosas para nuestras vidas. Y creo que cada vez que avanzamos nos damos cuenta de lo mucho que nos identificamos con esto que nos regala el Señor a través del estudio de su palabra. En esta oportunidad vamos a empezar desde el versículo 22 y si el Señor lo permite vamos a terminar con el versículo 31. El tema de hoy es un tema bastante complejo, no sé, creo que nos identificamos mucho con este tema. Que de hecho el título que nos regala la palabra del Señor en la versión Reina Valera es El afán y la ansiedad. Vamos a profundizar un poco más en este estudio, mis hermanos. Nos vamos a dar cuenta de lo mucho que nos identificamos y por qué el Señor nos ha regalado su santa palabra, pero también nos da también, por otro lado, mis hermanos, qué es lo que debemos hacer frente a estas situaciones. Dice el versículo 22, así dice: dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir una estatura a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo, que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Nosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Bien, mis hermanos, esta es la palabra del Señor. Vamos a pedirle al Señor su guía para que nos ilumine, para que abra nuestros corazones y podamos aplicarla a nuestras vidas. Padre de la gloria, gracias una vez más por tu bendita, por tu inefable, inerrante, inequívoca palabra, mi Señor, que nos has regalado. Sabemos, mi Señor, que cuando tú te inspiraste para darnos tu santa palabra, pensaste en cada uno de nosotros, pensaste en este tiempo, mi Señor, pensaste en nuestras vidas, pensaste en la necesidad que tenemos de ti, mi Señor, y gracias porque nos has regalado tu palabra, que es como una brújula, como un mapa, mi Señor, que nos señala qué camino debemos tomar. Te pedimos tu guía, mi Señor, tu dirección. Te pedimos sabiduría, Padre, para poderla entender, para poderla aplicar y enseñar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mis hermanos, esto, como ya se dan cuenta, creo que nos identificamos bastante con esta porción de la palabra. Vamos a empezar a estudiar los versículos por separado, como lo hacemos siempre, mis hermanos. Dice el versículo 22 y 23, dice: dijo luego a sus discípulos, mis hermanos, a los creyentes, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Mis hermanos, aquí el Señor nos está diciendo que Él conoce nuestras necesidades. El Señor acá está diciendo que Él sabe lo que necesitamos, que necesitamos alimentarnos, que necesitamos vestirnos, que necesitamos tantas cosas, mis hermanos, para poder vivir, pero que lo ha sabido desde el inicio, que a Él no se le escapa absolutamente nada. Ahora bien, la reflexión es la siguiente. Ahora, si sabemos que el Señor sabe de nuestra necesidad, que Él suple nuestra necesidad, entonces no deberíamos afanarnos.
Y esto me lleva, mis hermanos, a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Quisiera que lo viéramos por un momento. Dice, por nada estáis afanosos. Tiene bastante relación este versículo que nos escribe Pablo con los que nos regala el Señor a través de Lucas. Por nada estáis afanosos, dice el versículo 6 del capítulo 4 de Filipenses, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mis hermanos, el Señor nos está diciendo que no nos preocupemos. Y nos lo dice en diferentes maneras. Mire cómo nos lo dice a través de Lucas y cómo nos lo dice a través de Pablo. El Señor tiene cuidado de lo que necesitamos, no de lo que nosotros queremos, que es algo completamente diferente. Y esto, mis hermanos, nos debe también llevar a una reflexión. Muchas personas piensan que necesitan o quieren lo que se merecen. Mis hermanos, si nosotros tuviéramos lo que merecemos, estaríamos todos perdidos, completamente. Gracias a Dios que no nos da lo que merecemos, porque nosotros merecemos el castigo del Señor por causa de nuestro pecado. Pero bueno es Dios que ha dado a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos tener una comunión directa con el Señor. El afán o la preocupación, mis hermanos, también vemos que está ligada, ¿cierto? Que está muy relacionada a la desconfianza en Dios. A la desconfianza en Dios, ¿cierto que sí? Se nos olvida que Dios es nuestro proveedor. Cada vez que nos preocupamos, cada vez que nos afanamos, es porque estamos perdiendo la fe. Es porque estamos mirando hacia un lado que no debemos de mirar. Porque empezamos a trabajar en nuestras propias fuerzas y pensamos que todo se nos está cerrando, que todas las puertas no abren. Y eso es porque acudimos primeramente a la carne, acudimos primeramente a nuestras fuerzas, a nuestro propio entendimiento, a nuestro propio corazón. Y se nos olvida primero que todo golpear la puerta del Señor. Y Él quiere eso, por eso Él permite que hayan pruebas en nuestras vidas, porque nos quiere pulir, porque nos quiere santificar, pero también para que dependamos de Él en absoluto. El afán y las preocupaciones tienen que ver con desconfiar en Dios, así de sencillo, mis hermanos. Pero la fórmula, mis hermanos, para no afanarnos, ¿cierto? Nos las da en el siguiente versículo y mire cómo nos da este gran consuelo. Dice el versículo 24. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Esta palabra considerad, mis hermanos, es una palabra que dice bastante. Y realmente considerad viene, o su raíz significa mirar pero con atención, prestar bastante atención. Los cuervos no son muy bonitos. Yo no sé si ustedes han visto un cuervo alguna vez. Eso yo me acuerdo de una novela hace muchísimos años que se llamaba Los Cuervos y yo estaba pequeñito y a mí no me gustaba ese sonido de los cuervos. De hecho, creo que esos animales los colocan mucho en las películas como de suspenso, como de terror, pues por su propia apariencia, ¿no? Digamos que. Pero aún así, mis hermanos, sabemos que Dios no desampara ni a los cuervos ni a las aves y ni a ninguno de su creación. Las aves no están preocupadas. No están preocupadas por lo que tienen que comer, por lo que tienen que vestir, porque Dios les provee absolutamente todo. Ahora bien, las aves, como los demás animales, están ocupados. No están preocupados, están ocupados. Las aves se levantan temprano, mis hermanos, ¿cierto? Se levantan a trabajar porque es una bendición del Señor. El trabajo que Dios provee para toda su creación, para los animalitos, para el hombre como tal, es una bendición, ¿cierto? Porque a través de él el Señor nos da la provisión. Y eso lo sabemos perfectamente nosotros, que cuando el Señor permite que tengamos un trabajo, tenemos, bueno, ahí se desprenden otras cosas. Eso implica que podamos tener el pan en nuestras casas, tenemos cómo solventar las necesidades. Y es porque el trabajo es una bendición, mis hermanos. Y no es una imposición social como nos lo quieren hacer ver hoy en día. Cierto que el trabajo es una imposición social, no, el trabajo es una bendición. Es más, mis hermanos, si vemos el capítulo 5 del libro de Juan, en el versículo 17, el Señor dice que mi Padre trabaja y yo trabajo. El trabajo es provisto por Dios. El trabajo es provisto por Dios. Las aves siempre que las estamos viendo, por donde usted las ve, siempre están haciendo algo, ¿cierto? Ellas vuelan de un lugar al otro,
recogen sus granitos, sus gusanitos, sus semillas, para alimentarse, para alimentar a sus crías, o las vemos también como con pajita, con palitos para hacer sus propios nidos. Y me gusta mucho este ejemplo, mis hermanos, porque es muy diciente, es muy, es muy completo el ejemplo que el Señor nos está mostrando a través de las aves. ¿Y sabe también por qué me gusta? Porque las aves las vemos en todo lado. En tierra caliente, en tierra fría, en tierra templada, en todo lado las estamos viendo. De hecho, levanto yo aquí la ventana y vemos aves, a la madrugada nos despiertan las aves. Y bueno, los que están en el campo, creo que saben más de eso que nosotros mismos. Las aves siempre las ve que están haciendo algo, ¿cierto? Ahora bien, mis hermanos, aquí nos damos cuenta que la máxima creación del Señor es el hombre. Mire como lo dice acá, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Acá el Señor les está diciendo, oiga, ustedes son la creación más importante para el Señor. Nos coloca en esta parte del versículo por encima de las aves, por encima del resto de la creación. De hecho, mis hermanos, es tan importante el hombre en la creación de Dios, en el plan sabio, infinito y misericordioso del Señor, que por esta creación, por el hombre me refiero, Cristo vino al mundo. Juan 3:16 así lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre fue hecho imagen y semejanza del Señor. Isaías 1:26 así lo dice. Por eso es que es muy importante el hombre, por eso es que nos diferenciamos muchísimo. Miremos por un momento lo que nos dice Isaías 1:26, mis hermanos, vamos a recordarlo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos, que el Señor nos ha colocado a toda su creación por encima de los animales, por encima del resto de la creación, porque somos muy importantes para Él? Ahora bien, una de las razones pues, que vemos acá es que el Señor quiere tener comunión con el hombre. Isaías 43:7 dice lo siguiente, el Señor refiriéndose a la creación del hombre, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Eso es uno de los grandes propósitos que tiene el hombre, y es darle la gloria al Señor, santificar su nombre. Todos nosotros tenemos trabajo. Si alguien se siente desocupado, recuerde que el Señor quiere que en todo momento le estemos dando la gloria a Él. Y es un buen punto para empezar a trabajar. Ocupémonos, mis hermanos, en trabajar. Ocupémonos en estar siempre haciendo una buena labor, sin entrar en ansiedad. A veces queremos tener todo al mismo tiempo. ¿Sí les ha pasado? Que prendemos el televisor y empiezan a mostrar una cantidad de cosas donde el mundo como que nos antoja, donde las promociones son bastante seductoras y queremos tener todo. Tanto así que a veces nos endeudamos para poder tener lo que nosotros queremos, y esas son ventanas que empezamos a abrir para poder nosotros entrar en esa ansiedad, ¿cierto? Nos endeudamos pensando que tal vez mañana ya no va a estar esa misma promoción, ese mismo vestido, ese mismo, no sé, maquillaje tal vez, ese carro, esa ropa, esos zapatos que siempre como que queremos y de pronto no tenemos el medio en su momento y terminamos por ahí endeudándonos. Si Dios cuida de las aves, mis hermanos, ¿crees que no vas a cuidar? ¿Crees que el Señor no va a cuidar de nosotros? Por supuesto que sí. Y a veces se nos olvida eso, mis hermanos. Y se nos olvida cada vez que entramos en ansiedad. Debemos ser sabios. Nunca vamos a encontrar a mis hermanos, a las aves, cargando granitos o fruticas para toda la semana. Ellas saben que están sujetas por el Señor, que el Señor no las va a desamparar. Tomemos el ejemplo de esa creación como son las aves. Nunca la vamos a ver con cosas que ya no pueden cargar, siempre van livianas. Tal vez nuestras preocupaciones vienen ¿por qué? Porque de pronto nos estamos antojando de cosas que no podemos, que no están a nuestro alcance, porque estamos pendientes, no sé, de escoger como la última ropa de la última colección, tal vez los zapatos que son más caros. Tal vez es por eso que entramos en ansiedad. Tal vez nuestras preocupaciones vienen por eso,
queremos vestir con ropa que no podemos pagar o con comida que tampoco podemos pagar. Queremos ir de pronto a un restaurante carísimo o queremos de pronto, no sé, nos dejamos llevar por este mundo. Entonces, la ansiedad, por supuesto, que va a llegar si nosotros empezamos a dejarnos llevar, como por lo que el mundo nos ofrece, por la marca, por el costo tan elevado de las cosas que hay. Tal vez queremos el zapato de 1.000.000 de pesos, pero se nos olvida que también podemos estar bien con un zapato de 100.000, máximo 200.000 pesos que hay. Ahí está mucho más económicos, mis hermanos. Entonces, tenemos que ser sabios, mis hermanos. Tenemos que recordar que todo lo que vemos, que todo lo que tocamos es pasajero. Y cuando entramos en ansiedad se nos olvida eso. Yo me acuerdo mucho del ejemplo pues, de Abraham, ¿no? Del patriarca Abraham. Cuando la Biblia nos enseña que él vivió en tiendas porque él sabía que era un peregrino más. Mis hermanos, cuando entremos en ansiedad, cuando nos dejemos llevar por las preocupaciones, pensemos en eso, que todo es pasajero y nos vamos a dar cuenta del aliento y de la paz que nos va a dar el Señor. Eso pasa cuando pensamos que nuestra vida consiste, cuando entramos en ansiedad, eso pasa porque pensamos que nuestra vida consiste en cómo vestimos y en cómo comemos. Es triste decirlo, pero es una realidad. Muchas personas viven con muchísima apariencia. De hecho, yo tengo por ahí una tía, unas primas, que son felices aparentando lo que no son. Y yo creo que todos conocemos a alguien así, que les gusta estar endeudándose con tal de mostrarle al mundo una apariencia que no es real, donde el hombre cada vez más muestra su amor por las cosas materiales y no por las espirituales y no por lo que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. Y el Señor nos enseña, mis hermanos, que la vida no se trata de eso, que la vida no se trata de eso. Versículo 25 y 26 dice: ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Mis hermanos, ¿quién puede determinar cuánto mides? A mí me hubiera gustado ser, no sé, de 1,80, 2 metros, uno ve por ahí gente tan alta, me dice, oiga, chévere ser tan alto, uno no se esfuerza tanto para alcanzar las cosas. Pero bueno, el Señor pues nos hizo así de unos 70, otros más bajitos, otros más altos. Pero si nos quedamos pensando en eso, mis hermanos, pues no nos vamos a sentir como muy felices del todo para aquellos que de pronto solamente se enfocan en la parte material. Pero la obra del Señor va mucho más allá. ¿Sabes? Si no estoy a gusto con mi estatura, por más que nos esforcemos, por más que tú te puedas esforzar, no hay cómo subir más a la estatura. Y me gusta más este ejemplo, pues porque acá lo que el Señor nos está diciendo es que eso no está en nuestras manos, ¿cierto? Y ahora bien, si el Señor controla este tipo de cosas que son como tan fundamentales, si controla su creación, a veces yo me pongo a ver ahorita en esas últimas noticias, mis hermanos, que estamos pasando ya, gracias al Señor, por un tiempo pues, de sequía, pues que fue bastante preocupante, pero el Señor tiene control absolutamente de todo. Ahora, si Él tiene control de su creación, de las montañas, de la tierra en su esplendor, ¿no va a tener también, mis hermanos, control sobre la necesidad de sus hijos? Claro que sí. Si Dios tiene control sobre esas cosas tan fundamentales, Dios también va a tener el control sobre las cosas que son complementarias. No nos estresemos, mis hermanos. Cuando nos sintamos así como muy perdidos, levantemos la ventana y miremos las aves del cielo. Creo que es un buen ejemplo que el Señor nos está regalando en esta porción de su palabra. Versículo 27 dice: considera los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Versículo 28. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Recordemos a Salomón. Salomón fue uno de los reyes de la dinastía davídica, hijo del rey David. Es conocido por su sabiduría. Él era un hombre supremamente poderoso, en aquella época era supremamente poderoso,
Y aún con todo lo que él tenía, con toda su riqueza, con todo su poder, dice la palabra que no pudo vestirse con esa belleza que Dios da a los lirios. Me encanta mucho ir al campo, y en el campo uno puede darse cuenta de las maravillas del Señor. En los árboles, allá uno ve diferentes clases de aves, ese plumaje tan bonito, esos lirios, esas flores tan hermosas que uno ve y uno dice, oiga, ¿cómo es el poder del Señor? ¿Cómo es el poder del Señor? Para que nos demos cuenta, mis hermanos, que el poder de Dios es tan grande que nosotros no podemos ni siquiera llegar a lo más mínimo a parecernos con todo lo que tengamos. Entonces, mis hermanos, el Señor tiene control absolutamente de todo, y me gusta este ejemplo como lo hace aquí la palabra del Señor, como nos dice que el Señor viste de esa manera tan hermosa a todas esas plantas, a todas esas flores. Ahora, ¿por qué vamos a perder la fe si hemos confiado en un Señor, en nuestro Padre, en nuestro proveedor? Y si Dios tiene ese cuidado con la planta que dura poco tiempo y luego se marchita, ¿cuánto más cuidado tendrá de su creación, de sus hijos? Por supuesto, mis hermanos, el Señor va a tener cuidado de sus hijos porque les ha dado vida eterna, porque Él quiere que estemos con Él para siempre. ¿No va a tener cuidado también de nosotros? Por supuesto que sí. No nos afanemos, busquemos del Señor. Y no tratemos de ser ricos nosotros, para nosotros mismos, mis hermanos. A veces nosotros, con lo que tenemos, queremos satisfacernos únicamente para nosotros. Queremos pedirle al Señor más bien para nuestra propia vanidad, tal vez. Bueno, mis hermanos, gracias al Señor tenemos su santa palabra, que nos exhorta, que nos corrige, que nos orienta. Muchas veces, mis hermanos, el problema está en lo que estamos creyendo. ¿Cierto que sí? El problema está en lo que estamos creyendo, está en nuestra fe, ¿cierto? El problema es que nuestra fe está distraída. Tal vez pensamos, nos dejamos llevar por ansiedad, nos estamos dejando llevar por lo que está pasando en nuestro entorno, por lo que está pasando, no sé, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, y nuestra fe empieza como a desligarse. Eso nos puede pasar. Pero bueno, y cuando nuestra fe se empieza a apartar, empezamos a distraernos, empezamos a ver cosas, a creer en cosas, a pensar en cosas en las cuales Dios no está de acuerdo. Empezamos a dejar su santa palabra de lado. Y yo creo, mis hermanos, que las pruebas, cuando vienen con un propósito. Pero nuestra debilidad no va a ser tan grande si estamos sumergidos, si estamos en constante comunión con el Señor, a través de la lectura y la obediencia a su santa palabra. Versículo 29 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Ansiosa inquietud, mire qué frase tan bonita. Dice, versículo 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad de estas cosas. La gente que no conoce al Señor, por supuesto, mis hermanos, que se va a desenfrenar por estas cosas. Pero el creyente sabe, nosotros como creyentes sabemos que tenemos un Padre en el cielo, que nos sustenta y que nos dará también juntamente con Cristo todas las cosas. Y así lo dice Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mis hermanos, el Señor tiene un propósito y Él va a cumplir su obra, Él la va a terminar con cada uno de nosotros. Y sabemos de qué tenemos necesidad, no solamente de hoy, sino de mañana, tal vez dentro de un mes. Él sabe absolutamente todo. Debemos desconfiar en el Señor. Y me gusta mucho como esta porción de la palabra en todos los versículos nos indica hacia lo mismo. Que no nos preocupemos, que tenemos que tener confianza en el Señor. Y Romanos 8:32 nos lo complementa y nos lo recuerda de una manera tan clara. Versículo 31 dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas.
ese versículo, o lo que acabamos de ver también está por en Mateo capítulo 6, versículo 31, 33. Dice, busquemos primeramente el reino de Dios y todo, ¿cierto? Y todo lo que necesitemos, Dios lo va a añadir. ¿Qué necesitas en tu vida? Alimento, bueno, el Señor nos lo va a dar, Él lo va a proveer. Y muchas veces ni nos damos cuenta. Solamente empezamos a darnos cuenta cuando nos faltan las cosas, ¿cierto? Si nos damos cuenta, si recordamos que estos días el Señor ha provisto el alimento, ¿cierto que sí? Nos ha provisto de vestido, de techo, de una manera permanente, claro que sí. Cuando tenemos necesidad nos provee de personas que nos pueden ayudar, claro que sí. Si nos damos cuenta que todos los días tenemos esa bendición del Señor. Ahora, un creyente lo debe tener mucho más presente, mucho más en cuenta. Si se ha dado cuenta, mis hermanos, de todas esas bendiciones que tenemos por parte del Señor. Lo que pasa es que a veces somos muy mecánicos y se nos olvida, mis hermanos, que el Señor todos los días provee para nuestras vidas. Nos provee nuestra salud. Mire, en este momento estamos teniendo comunión, estamos respirando y uno no se da cuenta, porque uno está pendiente de 1, 2, cuántas veces exhalamos, cuántas veces inhalamos, cuántos latidos, hace cuánto que nos tocamos en nuestro corazón. Eso no lo hacemos nosotros, porque el Señor provee todas esas cosas. Solamente lo hacemos cuando nos enfermamos, cuando ahí sí, ay, verdad que el Señor, ahí sí nos damos cuenta. Pero mientras que estemos bien, a veces se nos olvida que estamos siendo sustentados por el Señor. Todos los días tenemos el alimento, el vestido, el techo, tenemos bienestar, tenemos educación, tenemos una familia. Solo nos quejamos cuando no tenemos lo que queremos, cuando el descontento lo dejamos entrar en nuestro corazón. Y mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4. Dice Filipenses capítulo 4, mis hermanos, capítulo 4, versículos 12 y 13, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad, para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, mis hermanos, este verso 31 identifica por completo al verso 21. El que está buscando el tesoro para sí es aquel que no está buscando el reino de Dios. Miremos por un momento lo que nos dice el versículo 21 del capítulo 12. Dice, capítulo 12, versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El versículo 31 así lo está describiendo. Dice, mas buscad el reino de Dios y todas esas cosas os serán añadidas. Eso nos quiere decir varias cosas, mis hermanos. ¿Qué nos quiere decir? Aquí nos quiere decir, mis hermanos, que el que está buscando el reino de Dios recibe las cosas por añadidura. Y el que busca primero la añadidura no está buscando a Dios. El problema es que a veces nosotros buscamos más la añadidura que a Dios. Y eso pasa, mis hermanos, cuando nos enceguecemos. Por eso es tan importante todos los días tener una comunión con el Señor. No sabemos en qué momento, mis hermanos, pueda llegar la prueba. Y la idea es que no desmayemos, sino que tengamos presente todas esas promesas. Que tengamos presente, mis hermanos, lo que nos dice su santa palabra. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Cuando tenemos una disciplina, cuando tenemos una comunión con el Señor todos los días. El problema es que nosotros a veces buscamos a Dios por la añadidura. Ese es el problema. Y eso no es buscar a Dios. El llamado que está haciendo el Señor, mis hermanos, es que ¿por qué nos preocupamos? Por lo que ya Dios sabe que necesitamos, en vez de buscarle a Él, que en verdad es lo que necesitan nuestros corazones. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. El creyente, mis hermanos, ni se da cuenta cuando la añadidura llega, porque está enfocado solamente en tener una comunión con el Señor. Mis hermanos, que nuestra ansiedad sea parecernos más a Cristo. Eso de pronto es lo que nos debe como que motivar, ¿cierto?
Ese es el afán del creyente, en agradar al Señor. Me gusta mucho Isaías, capítulo, Isaías, perdón, Jeremías 9:24 creo que dice que el que quiera alabarse, alábese porque conoce al Señor. Y ese debe ser nuestro anhelo. Que nuestra ansiedad, que nuestra preocupación es porque queremos agradar al Señor. Descansemos en el Señor, mis hermanos, entreguemos toda nuestra ansiedad, toda preocupación, y Él nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mis hermanos, gracias. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo viernes. Les mando un abrazo. El Señor me los guarde. Chao.